Crisis en Oriente Medio, última hora. ¿Responderá finalmente Irán? Los túneles de Hezbollah. Hola a todos, esto es Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Gracias a todos, ya somos 25.000 seguidores en YouTube. Gracias especialmente a los fans y a los suscriptores de la plataforma morada y a los que nos escuchan en iVoox por vuestro apoyo que anima a seguir. Hoy volvemos a hablar de la crisis en Oriente Medio con nuestro amigo Mariano López de Miguel y, como siempre, os vamos a intentar poner al día tanto de la actualidad más inmediata, de la última hora, como del contexto histórico que todo lo explica. Nada surge de la nada, sino todo tiene un precedente. Empezamos el programa con nuestro amigo Mariano López de Miguel. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas y calurosas tardes por aquí. Encantado de estar contigo. Bueno, aquí ya sabes que en el norte es todo muy relativo. Pero hace calor hoy. Sí. Pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que no para de dar noticias, que es la crisis en Oriente Medio. Estamos esperando, ¿no? Muchos ya no saben cuántas vueltas dar al reloj de arena, ¿no? De la respuesta iraní. Vamos a hablar del tema ese en profundidad. Vamos a hablar también de la situación en Gaza con Hamas y también, como no, con Hezbollah. Hay muchos escenarios, todos alrededor del llamado eje de la resistencia, ¿no? Efectivamente, y no solo eso. Bueno, hablando también con varios compañeros, amigos, etcétera, me comentaban si Irán sería capaz de dar el paso. Yo hablo de precaución y contención en el sentido de que ha habido la llegada de una nueva administración. De hecho, uno de los primeros casos que se ha visto en la propia administración ha sido la dimisión tras solo 11 días del antiguo negociador nuclear, Javad Zarif, en cuanto a que estaba en contra de un ataque no comedido contra Israel, que ya podría llegar a una respuesta, que encima sí están a favor de los palestinos, pero que era un problema ajeno. Bastantes problemas tienen heredados de la administración Raisi, sobre todo de la represión interna, por el caso Mahsa Amini. Y en mi opinión personal, yo creo que lo que más va a verse ahora es el posible uso de proxies por parte de Irán para atacar a Israel. Véase el propio Hezbollah, rearmar a Hamas si no están haciendo ya, e incluso los huthíes para, bueno, pues para tirar más de la cuerda en la zona del Mar Rojo, ¿no? Pues vamos a empezar, yo creo que podemos empezar con este comunicado que difunde Irán, que os lo voy a leer. Restricciones. No acceso a los medios de Israel. Lengua persa TV, estaciones de fuera de Irán. Es decir, que no, esto no dejan entrar tampoco a los que son, digamos, contrarios al régimen. Exactamente, acceso vetado a la BBC persa, a BOA persa, a Manoto Primero Televisión e Irán Internacional. Esto es como si pudieseis poner vallas a la información en el mundo de Internet, ¿no? Esto es el comunicado que transmiten a la agencia FEPA. Dice lo siguiente, según los medios de comunicación iraníes, Irán afirmó este lunes que no busca aumentar las tensiones en la región, pero volvió a reiterar su derecho a castigar a Israel por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Comillas. Nosotros, si bien enfatizamos nuestro derecho legítimo a castigar al agresor, hemos dicho a nuestros amigos de la región que no buscamos aumentar las tensiones. Cierro comillas. Dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani. Y es interesante esto que estamos diciendo, ¿no? Que parece que quieren bajar presión al pastel que ellos mismos crearon, ¿no? Porque todos estos amigos realmente son hijos, son creados por él, ¿no? Sí, son, digamos, esos proxies, ese, como lo denominaron, eje de resistencia, ¿no? Que hace, pues, unos 20 años, cuando ocurre, que nunca fue descubierto realmente, aunque sabemos perfectamente que está la mano detrás, el asesinato del ex primer ministro de Líbano, Rafik Hariri, pues estaba ese eje de resistencia, que era el Líbano, mejor dicho, Hezbollah, estaba Irán y Siria, ¿no? Ahora tenemos otros actores no estatales como son los huthíes y Hamas. Entonces, y vuelvo a ser una opinión personal, pienso que hay un propio rift dentro de la administración presidencial persa, iraní. Es cierto que Pasakian acaba de llegar, como quien dice, hace menos de un mes. Tiene un gabinete, no vamos a decir ni reformista, ni mucho menos, sino pragmático. Y saben que una respuesta israelí, con el apoyo generalmente de Estados Unidos, puede ser bastante brutal. Y lo que menos necesita la zona en unos instantes en los que sigue la guerra en Gaza, con 40.000 muertos, etcétera, 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 pues sería un spillover sobre el Líbano, sobre todo. Claro, esto hay que entenderlo, que Irán
tiene un problema. En primer lugar, aunque la frase dice que la venganza es un plato que se sirve bien frío, el problema es que cuando todo el mundo anuncia que va a haber venganza, el contrario se arma, se prepara. Israel acaba de comprar miles de municiones de bombas tipo, digamos, inteligentes. También Estados Unidos mandó varias flotas a la zona con sistemas antimisiles. Mandó por primera vez, sacó de Estados Unidos los F-22 que están para ir a esa zona si se activa todo lo que está pasando. Me parece que autorizó unos F-15 también a Israel que no tenían o tenían en espera. Es decir, Estados Unidos está preparando todo para, si esto sucede, paralizar la mayor parte de los misiles, drones que se lancen. Al final, Irán tardó tanto para preparar la venganza que hace que el soufflé se derrita, ¿no? Se funda un poco y por otro lado la protección de Israel aumente, ¿no? Ya hay un acuerdo, si no recuerdo mal, de Irán y Jordania de que van a paralizar cualquier ataque que sobrevuele su país y por tanto ya se vuelve a crear esa alianza de la primera contraataque iraní, ¿no? Es decir, hay que recordar que en abril hubo esa respuesta iraní que fracasó y ahora tienen miedo a volver a hacerla y fracasar o incluso hacerla más grande con más expectativas de triunfo y volver a fracasar porque gastarían gran parte de su arsenal de misiles balísticos y hipersónicos. Si no logran un éxito, tendrían protestas internas, ¿no?, en su país diciendo gastáis el presupuesto en algo y hacéis el ridículo, ¿no? Y es claro, es una situación compleja. Por eso yo creo que quieren bajar un poco el suflé, ¿no? Y no es solo eso, hay un rift claro, sobre todo con una clase religiosa en la cual el líder supremo está gravemente enfermo, lo hemos hablado, es decir, Jamenei tiene ya 85 años, cumplidos en enero, sobrevivió a un cáncer de próstata, ahora sufre de leucemia en estado avanzado, casi terminal, no se sabe quién puede ser el sucesor y también recordemos que lo que son las boniads están vinculadas al aparato de seguridad, que son el 25% del PIB del país, ¿no? Ya sé que hay que diferenciar el PIB de luego la renta del país, etcétera, pero que es muchísimo dinero lo que controlan. Sí. Pero ante todo y sobre todo, pues has dicho de Jordania, has dicho el efecto también de Irak, ¿no? A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, a la ofensiva que hubo subrepticiamente en Oriente Medio por parte de Occidente apoyando a Saddam Hussein en la guerra contra Irán, ¿no? En este caso, lo que se ve es que el armamento, sí, de los iraníes es muy potente, pero ya después del 14 de abril, cuando fueron, limitados ese megaataque sobre Israel, ahora podríamos hablar de que si fracasan puede haber incluso ruido de sales por parte de los militares. Claro, sí, sí. Evidente. Es el problema que ellos mismos saben que puede suceder. Si todo el mundo es padre de la victoria y nadie quiere ser padre de la derrota, ¿no? Efectivamente. Básicamente esto es lo que puede pasar. Estos ejércitos, ¿no?, o mejor estos sistemas dictatoriales que se basan en la propaganda y en hacer creer al pueblo en la propaganda, a veces se la creen ellos mismos y a veces realizan acciones que la realidad les pone en su sitio. Yo creo que el primer ataque, ¿no?, ante la venganza del ataque israelí en el consulado de Damasco, le sirvió de una especie de toque de realidad, ¿no? Es decir, sus armas de la venganza sí, les dio un buen golpe, ¿no? Es decir, bueno, tendréis muchos, pero la calidad todavía falta. Y por el otro lado, Israel tiene buena capacidad de defensa, ¿no? Claro, viendo estos vídeos, es verdad que son apabullantes los sistemas que ocultan estos túneles, ¿no? Pero Israel también demuestra que tiene armas capaces, no digo de destruir el túnel, pero sí de inutilizarlo o atacar a sus entradas y salidas, ¿no? Lo quiero especificar porque hay muchos vídeos de sistemas inteligentes israelíes que buscan eso, ¿no? Asustar de que van a penetrar en esos búnkers, ¿no? Sí, que más o menos serían ataques quirúrgicos, ¿no? Obviamente lo que fue el ataque al consulado iraní en Damasco, pues fue un toque de atención. Todos sabíamos perfectamente que más que diplomacia y intercambios económicos, lo que había ahí era, pues una base perfecta en un país árabe aliado, de los casos aliados que tiene Irán dentro de ese mundo largo árabe islámico, para controlar y tener un centro de radares, etcétera, para vigilar a Israel, ¿no? Luego la respuesta fue bastante potente, no vamos a negarlo, pero fue abortada. No quiero decir que no causase víctimas, a pesar de que al final estaba solo esa víctima nominal
que era la niña beduina que se recuperó, por lo que nos dijeron, pero en este caso puede haber ruido de sable, vuelvo a repetirlo. La propia IRGC se está enfrentando a la fuerza de élite, que es la fuerza Quds, como diciendo, soy la fuerza de élite, habéis perdido en Siria y en la zona de combate junto al Líbano a 5 altos cargos, ¿qué estáis haciendo? No, y en su casa entra cualquiera. Claro, y como diciendo, mucho decir de todo esto, pero se han desviado fondos a la fuerza Quds, que no deja de ser la extensión geopolítica del régimen de los ayatolás, y en cambio la IRGC, como está más, digamos, ocupada en la represión interna, lo que ha acaecido es un factor de control de todo tipo de, digamos, de recursos, ¿no? Me estoy buscando justo hablando de los recursos económicos y los temas que tienen que ver con la disidencia interna. Hubo un hackeo que tengo la captura, os la pongo aquí, ¿vale? Un segundito. Esto que vais a ver en pantalla apareció en los cajeros automáticos y en pantallas de sistemas de, digamos, de ordenadores y bancos en Irán el día. Me lo mandaron el día miércoles, bueno, el miércoles pasado. Y básicamente decía lo siguiente: mensaje hackeado que aparece en redes de cajeros automáticos iraníes. A los estimados clientes, no es posible retirar dinero de este cajero automático. Esto se debe a que todo el presupuesto y los recursos nacionales de Irán se han asignado a las guerras y a los líderes religiosos corruptos del régimen de la República Islámica. Pedimos muchas disculpas. Esto aparece en un buen ejemplo de ciberataque. Bueno, desde dentro o desde fuera. A ver, hemos de recordar una cosa, que es que, digamos, judíos de origen persa, la diáspora, hasta un buen presidente del propio Estado de Israel que lo fue, ¿no? Moshe Kassab, nacido en Musa Kassab. Entonces, esa gente, obviamente, desde el año 79 tuvo que ir hacia Israel, no solo Israel, también a Estados Unidos y Canadá, y tiene bastante tirria al régimen de los ayatolás, pues sobre todo también apropiarse de todos sus, digamos, negocios, etcétera, ¿no? Esta gente era bastante procedida de la burguesía comercial, la burguesía del bazar, etcétera, pero también profesiones liberales y otros empleos, ¿no? Entonces, esa gente está cultivada, tiene conocimientos técnicos, quién sabe si el descendiente de uno de ellos, un hijo, un nieto, supo entrar fácilmente, como he dicho, como los Anonymous, a hackear dicho tejido de redes que últimamente está en pañales. A ver, Irán, por mucho que se hable de ciberdefensa, ciberataque, que tiene colaboración con Corea del Norte para realizar todo tipo de ataques a pesar de las sanciones previstas o presentes en cada uno de esos regímenes, creo que lo habíamos hablado, Paco, aquella vez cuando apareció el ordenador cuántico de hecho sí, que una que era bastante ridículo, ¿no? Entonces, no estoy quitando hierro al asunto de que tienen capacidad logística para hacer ciberataques, pero desde luego ellos mismos pueden sufrirlos. Y recordemos otra cosa, se hace más daño ahora con un ordenador, destrozando pues el sistema de un banco central, etcétera, que con un ataque con drones, mismamente. Sí, sí. Bueno, esto pasa en cualquier casa, ¿eh? Ya dicen algunos que en Francia pasó, cierto, pero también pasó a veces por errores, como pasó hace mucho poco con la no actualización de uno de los sistemas de seguridad de Microsoft Windows. Sí, justo, sí. Que se cayó, que fue cuando no funcionaba ni siquiera las dársenas eléctricas. Pero no fue un ataque, fue todo sin querer queriendo. Sí. Invito a la gente a ver este programa Ciberseguridad y Fortalezas Digitales, que no tuvo mucho éxito, pero la verdad que es muy buen programa. Y es una pena que este programa no haya tenido la audiencia que se merece. Os lo invito a ver, Ciberseguridad en Bellum Artis. Buscarlo y os explica todos los sistemas de defensa y de ataque a los sistemas informáticos. Bueno, no explica informáticamente, sino desde el punto de vista de entenderlo todo el mundo. ¿Qué pasa? Que tenemos también el mensaje, ¿no?, de la propaganda. Tú ven, golpéame, que yo te golpearé más fuerte. Israel está moviendo en redes sociales estas imágenes de sus F-15 y F-35 haciendo reabastecimiento en vuelo, ¿no? Con una vida cisterna, ¿no? Diciendo, no os preocupéis que la onda de David va a llegar muy lejos y tiene un buen álbum y un interesante vídeo. Sí, sí. Efectivamente. Ya atacar donde vosotros no lo penséis, ¿no?
Ahí lo podéis ver, el sistema que usa Israel, que es el de lanza, el macho, en vez de una hembra. Esto hay que acordaros que cuando atacaron los yemeníes no hace mucho Tel Aviv, que atacaron, bueno, aprovecharon la ruta de acceso del aeropuerto. Dicen que algunos el objetivo podía ser la embajada estadounidense o el consulado estadounidense, porque ahora la embajada está en Jerusalén, ¿no? Entiendo que sí, sí. En todo caso es el Entonces, el consulado. consulado, O sí. quizá, digamos, el departamento de negocios, quizá, Sí. que también está vinculado al consulado, por lo general, dentro de la diplomacia. Sí. Hubo ese ataque y a los pocos días la respuesta israelí bombardeando el puerto principal UTI con aviones que tuvieron que llegar con este sistema. Lo que está haciendo ahora es decir, vosotros preparaos que vamos a ir y no os vais a enterar. Y algo que ya pasó con la respuesta al ataque iraní, que fue solo un misil en un sistema antiaéreo para decir, os damos donde queréis. Y es importante esos mensajes, ¿no? Porque al final todo lo que estamos viendo en estas guerras es si Big Paz en Parabellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero sobre todo imponte, ¿no? Da una presencia para que el otro piense, ¿no? Pues de Irán, ¿qué piensas sobre la no respuesta? Es decir, ¿están fraguando algo? ¿Están meditándolo? Pienso que estamos en esa balanza de 50-50, ¿no? Está habiendo una detente, contención. No creo que se aguante hasta septiembre para que critiquen o hagan público todo su lista de oprobios, porque sabe que cada septiembre hay la Asamblea General de Naciones Unidas y quizá la nueva administración pueda esperar a ello. Lo dudo porque están muy agarrados, con perdón, por los machos por parte de la clase militar que no clerical. Vuelvo a repetir que la clase militar en Irán es muy potente, la IRGC incluso anda a palos como he dicho, con la fuerza Quds, con los basillís, y lo que quiere es un golpe de efecto. ¿Cuándo puede ser? Puede ser en 10 minutos, mañana, o al final quedar en agua de borrajas y recurrir a lo que es la ONU. Lo veo complicado porque si no la imagen de Irán en la zona va a quedar de gigante de pie de barros. Todos saben que la superioridad de Irán no se basa en lo que es ni militar ni económicamente, sino poblacional. Estamos hablando de casi 75, 80 millones de habitantes, que fue lo que hizo sentarse en las mesas de negociación a Saddam Hussein. Ellos tienen carne de cañón, con perdón, no creo que ya como en aquella época, pero sí muchos fanáticos dispuestos a lanzarse, bueno, pues atacar tal o cual país. Otra cosa muy distinta es a quién recurrirá, si a propios nativos, es decir, a población iraní que está bastante harta de su clase integrista, o bien se va a optar, pues, por una parte, utilizar a sus proxies, la fuerza Quds como extensión geopolítica, puede utilizar también a los huthíes, a Hezbollah, Hamas, o bien sí, y esto está con estrategias, podría darse que empiece a haber otra vez ataques en zonas como aquel atentado que hubo en Burgas, en Bulgaria, es decir, atacar quirúrgicamente, digamos, potenciales objetivos israelíes en el exterior. De hecho, hay un aviso a Argentina estos días de posibles ataques. Y de hecho, a ver si lo encuentro la noticia. Y de hecho, todo por aquí, quizá te lo mandó Juan Carlos, no lo pudiera leer rápido, pero me parece entender que... Sí, hace 2 semanas. Pues American Airways me parece, o no sé qué compañía... Dejó bolas a Jerusalén, sí. Claro, de vuelos a Jerusalén, efectivamente. A Tel Aviv. O a Tel Aviv, perdón, efectivamente, a Tel Aviv, sí, sí. Mira, aquí hace 2 semanas, noticia en el diario El País, el gobierno de Milei reconoció que Israel le advirtió sobre eventuales atentados iraníes y anunció medidas de seguridad. Es decir, esto tiene que ver con lo que ya pasó hace tiempo con el ataque al Centro Cultural iraní. Sí. Son 30 años de la AMIA, son también que ha salido lo que son las líneas rojas, no, alertas rojas de Interpol contra gente como Ahmed Bahidi, que era el ministro de Interior de Ebrahim Raisi, antes lo fue de Defensa, fue el jefe de la Guardia Revolucionaria y que dicen que es el cerebro pensante de los atentados de la AMIA, ¿no? Entonces, quizá como para decir, pues vosotros estáis poniendo una alerta roja sobre uno de nuestros ministros políticos más antiguos, pues os vais a enterar. Y eso podría darse. Sí, sí. Pues tenemos esta parte de Irán, podemos hablar de más temas, porque hay muchos temas muy importantes o interesantes que todos se van vinculando en este eje de la resistencia e Israel, ¿no? Es decir, se va configurando un eje de resistencia contra Israel y Estados Unidos, importante, pero se centra siempre con Israel, que es el enemigo territorial. Para ellos, el gran Satán Estados Unidos, pequeño Satán Israel.
Justo. Digamos que uno es el territorial y otro es el malo mundial, pero que para luchar contra él necesitan otro eje de resistencia. Por ejemplo, lo que quieren algunos de una unión, ¿no? China, Rusia, Corea del Norte y Rusia, ¿no? Hablando de esto, hay una noticia hoy de que se quiere abrir otra fábrica de drones Shahed en Tayikistán, no, Turkmenistán. Sí, puede ser. Turkmenistán. Y es raro porque Turkmenistán, a ver, es un país súper hermético, ha tenido 3 líderes, a cada cual más hermético. Se podría decir que es la Corea del Norte de Asia Central, pero... No, espera, no, Turkmenistán no, espera. Sí. Tartaristán, perdona. Tartaristán, bueno, porque es un territorio dentro de Rusia. De Rusia, de hecho, sí. Aquí tengo la oferta de empleo para gente que va a trabajar custodiando esa base nueva de misiles. Lo que buscan es jóvenes, gente veterana con experiencia en la defensa aérea, manejo de ametralladoras pesadas y vehículos CSU, blindados armados con ametralladora. Es una ametralladora pesada, sí. Sí. Y lo interesante es el anuncio. Es un vintage completo, una vuelta a la Unión Soviética, y esto se llama Grupo de Voluntarios Halcones de Stalin. Stalinske Kosovo, sí. Pero para halcones de Stalin hay que pensar si son halcones de acero o Stalin está en mayúsculas. Ahora no lo veo bien cómo está. Sí. Si es Stalin como Stalin en mayúsculas es Stalin, y si no es acero. Eso es, sí. Pues es interesante. Pues esto tiene que ver con Irán. Vamos a hablar ahora de Hamás, porque Hamás es noticia por muchas cosas. Una de ellas fue el atentado que hubo este fin de semana, este sábado, en Tel Aviv, que no ocasionó muertos, pero bueno, es un ataque coche-bomba en la ciudad. Ahora Hamás dice que fueron ellos, o alguien relacionado con Hamás, puede ser que alguien que viviese en propio territorio israelí o alguien desde Cisjordania. Me extrañaría que fuese alguien desde Gaza, me parece muy difícil. Muy complicado. En todo caso, Cisjordania, territorios palestinos o bien algún infiltrado que pueda verse. Pues esto que tiene que ver mucho con, bueno, en primer lugar, con que Hamás, la táctica israelí tiene efectos, pero como está alargándose tanto la guerra, aunque descabecen al grupo, le maten a líderes, le destruyan batallones, la guerra alimenta la guerra. Es decir, cada vez va a haber más personas en Gaza que se alisten a los batallones y se están reconstruyendo batallones que se daban por destruidos de las fuerzas Al-Aqsa, ¿no? Es decir, hay de todo. Los combates siguen duramente, hay operaciones militares en varias zonas, ataques con morteros de Hamás a unidades israelíes, y todo esto está dando vueltas alrededor del último intento de paz, ¿no? Un intento que voy a resumir ahora y leeros un poco en qué consistía, ¿vale? Hubo la pasada semana un intento de negociación con Egipto, Israel y Qatar. Un funcionario anónimo de Hamás dijo a la cadena saudí Asrak News el 18 de agosto que la propuesta mediada por Estados Unidos contradice completamente las demandas anteriores de Hamás. La propuesta incluía las siguientes estipulaciones, según el funcionario de Hamás, que son: las fuerzas de defensa israelí reducirán su presencia militar a lo largo del corredor de Filadelfia, pero no se retirarán por completo. La autoridad palestina gestionará el paso fronterizo de Rafah, bajo supervisión israelí. Israel vigilará a los desplazados que regresan al norte de la franja de Gaza y cruzan el corredor de Nesarim. Israel liberará a un gran número de prisioneros palestinos a cambio de que Hamás libere a los rehenes israelíes. Israel conservará el derecho a vetar la liberación de al menos 100 prisioneros palestinos que exige Hamás. Es decir, en el listado que exige, que es muy largo, 100 pueden ser vetados por Israel. No hay acuerdo, no se llega a ningún acuerdo. Y, digamos, el secretario de Estados Unidos, Blinken, llega a Israel justo hoy para continuar los esfuerzos por superar las brechas entre Israel y Hamás en relación con la propuesta de alto el fuego y toma de rehenes mediada por Estados Unidos. El Departamento de Estados Unidos dice lo siguiente: eviten la escalada o cualquier otra acción que pueda socavar la capacidad de finalizar un acuerdo. Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró, antes del rechazo de Hamás, que existe una firme creencia dentro de la administración de Joe Biden de que cualquier brecha restante entre Israel y Hamás es superable. Bueno, todo esto
era la semana pasada, el sábado, ¿no? Casi ya el último día de la semana, hay este atentado que al final es una forma de decir no queremos seguir negociando o damos un golpe a la mesa para cambiar la negociación. Pero a día de hoy todo está paralizado. Blinken llega a Israel para intentar volver a recuperar la negociación. ¿Por qué, Mariano? Porque esta guerra se está alargando tanto para Israel, por un lado, la población israelí quiere no poner fin a la guerra, pero sí que vuelvan los rehenes. Los rehenes, justo, tal cual. Y claro, jamás lo sabe también. Y no sé si viste, pues justo a la llegada de Blinken también hubo una manifestación post-Shabbat, pues de aproximadamente 1 millón y pico de personas en Tel Aviv, pidiendo ya no solo la dimisión de Netanyahu, sino la dimisión del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también de altos cargos de lo que es la cúpula militar que todavía no han sido cesados, y que Blinken, que iba a estar o va a estar hasta hoy, es decir, 3-4 días, no se vaya del país hasta que se llegue a un acuerdo, por lo menos para liberación de rehenes. Lo que venga luego de acabar la guerra y demás, secundario, pero lo básico, la liberación de los rehenes. Algo que a día de hoy lo veo francamente complicado. Claro, es que es muy complicado esto, porque claro, por un lado, los rehenes sirven para que jamás no sea destruida completamente. Es decir, si jamás entrega los rehenes, Israel podría romper el alto el fuego en cualquier momento y destruir completamente a Hamas. Y claro, yo soy Hamas y tampoco se liberaría fácilmente. Sí. Algo y que tiene siempre largas para prolongar la agonía por un lado, pero también la supervivencia. Y algo que de auténtico pánico también lo hablé otro día con Moshe, cuando tuve un conversatorio con él y con Juan Carlos y con Nacho Ponte de Oca, era el factor de, sobre todo y ante todo, estamos en el año, que no debe de olvidarse eso, del año de elecciones en Estados Unidos, con la retirada de un candidato que no quiere renovar mandato, etcétera, como Joe Biden, 2 candidatos con ideas diametralmente opuestas, Trump contra Kamala Harris, pero por detrás, en esos 2, digamos, tanto lo que es el trumpismo como es, digamos, la progresividad demócrata, hay un hecho clave. Lo que pase en la franja de Gaza, ya contando aparte lo que pasa en Ucrania, condicionará quién puede ser electo. Estamos hablando sobre todo de que estoy seguro que lo que es, porque hay también entre rehenes israelíes varios que comparten nacionalidad estadounidense-israelí. Por ende, se puede mandar un comando para rescatarlos, ¿no? Pero, ¿y si ocurre algo como pasó en lo que le costó la presidencia a Jimmy Carter, como fue la operación Garra de Águila en el desierto de Bandar Abbas en Irán hace 45 años? Pues eso demuestra que el pánico, no solo a un conflicto regional, sino a una especie de respuesta global, es un hecho. A Israel le salió bien la liberación de aquellos 4 rehenes, 3 hombres y una mujer, que hicieron una operación tipo Black Hawk derribado en Mogadiscio, ¿no? Con columnas blindadas entrando por distintas zonas. Es la verdad que algo que es peligroso. Si lo logras, es un éxito. Si no lo logras, depende de la cultura de los países, ¿no? Algunos dirán que al menos fue un intento de no negociar con terroristas, pero Israel, viendo cómo está la población, puede que muchos lo consideren otro error más para la lista de Netanyahu, ¿no? Y por tanto, puede que eso frene todo lo que sean intentos militares de rescate. Aparte, yo tengo dudas de que muchos de los rehenes estén vivos, porque algunos hay pruebas de vida, pero tampoco se ven tantas pruebas de vida de la mayor parte de los que dicen que están secuestrados, ¿no? Eso es, y no hay mucho vídeo, etcétera, para así. Porque una cosa que no podemos negar es que, bueno, tanto la IRGC que está detrás, pero jamás, etcétera, se jactan siempre de tener los rehenes y de tenerlos en buenas condiciones, ¿no? De decir, comen, tienen esto, lo otro, luego se descubre que no pasan esas cosas. Y lo siento por mucha gente que a día de hoy no me cree cuando comento, y siempre he dicho que la operación militar israelí en Gaza está siendo pues bastante brutal en algunos casos, pero que no podemos dejar de parte la otra zona, ¿no? Que es que ha habido abusos sexuales contra los rehenes. Que no niego que no haya pasado también contra presos palestinos en las cárceles israelíes. Una cosa no quita otra. Y tendrán que verse ante un tribunal. No, pero la gran diferencia es que en Israel pueden llegar a tener un juicio y en el otro lado está aplaudido por el sistema, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, eso es algo muy... Sobre todo cuando hay rehenes de por medio, es más fácil negociar un estatus de, digamos, de enfrentamiento clásico de ejército contra ejército, incluso contra una fuerza insurgente, pero cuando hay rehenes de por medio es muy complicado. Y a los hechos me remito. Vuelvo a repetir
tiro del tema de la operación Garra de Águila, fueron 444 días secuestrados, le costó la presidencia a Carter. Quién sabe si ahora puede girar la balanza a uno u otro candidato, dependiendo de cómo Biden, justamente, que ya es casi lo que se llama un pato mareado en la jargón de esta terminología de dejar el cargo en unos meses, pues pueda llevar a cabo un acuerdo de liberación de rehenes o bien decir adelante con poderío militar. Sí, sí. Vamos a tratar temas muy interesantes. Por ejemplo, algo que me están preguntando ahora mismo, que hable de Ucrania. A ver, vamos a hablar hoy de esto y de noche tengo frente de batalla con José María López y Anfisa, que vamos a hablar de Ucrania mucho. No mucho, que yo mañana no puedo estar hoy hasta las 3 de la mañana, pero vamos a tratar el tema en frente de batalla. Acordaros en el canal de Historia Militar y os dejo el enlace ya al programa para que deis a lo de recordarme. Importantísimo. Dar eso de recordarme para que os llegue el recordatorio de que va a haber el programa, ¿vale? Bueno, vamos a una noticia que me parece muy llamativa. Hoy se dice, según AP, la autoridad palestina ha anunciado que ha iniciado los preparativos para coordinar una visita del presidente palestino Mahmoud Abbas a la Franja de Gaza, tal y como anunció esta semana, durante una visita oficial a Turquía. Comillas. Digamos, de la agencia de noticias palestina Wafa, Europa Press. El presidente y su equipo se preparan para viajar a la Franja de Gaza, sometida a una guerra genocida por la ocupación israelí, con el fin de restablecer la unidad nacional y destacar que el Estado de Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina son los titulares del mandato responsable de todo el Estado. Básicamente, esto se vincula a aquella reunión en China, ¿te acuerdas? Que sí. A todas las facciones, pero lo que dice aquí la OLP también es un mensaje, claro. Lo que había en Gaza era algo raro, un momento distópico de nuestro Estado palestino, y ahora volvemos todos a ser el Estado palestino. Ya no hay una autonomía de facto de Hamás en Gaza. Esto lo digo porque era importante destacar que el titular de Gaza era la autoridad palestina. En documentos, por ejemplo, que tenían los que participaron en el 7 de octubre, se encontraron nóminas pagadas por la autoridad palestina porque el verdadero agente internacional al que las ONGs pagaban y cobraban los sueldos los policías eran de la autoridad palestina, no de Hamás, del gobierno de Hamás. Y esto es importante porque lo que dice el mensaje es eso. Esto es Palestina y es verdad que para ellos, claro, es una guerra genocida, pero de Palestina, no de Gaza, como territorio. Efectivamente, y también decir que no tenemos que ir muy lejos para ver lo del tema de que la Autoridad Nacional Palestina, a través de Fatah, etcétera, partido gobernante, lo que era Cisjordania, etcétera, era quien pagaba nóminas y un largo, etcétera, también, ¿no? Para la redundancia. En el caso de Estado Islámico, cuando conquista gran parte del norte de Siria, los subsidios que llegaban a los funcionarios seguían siendo desde Damasco. Con lo cual, no es tan fácil cortar esa especie de cordón umbilical, de nudo que hay, de nexo entre lo que gobierna y aquellos que optan por gobernar o que han hecho efectivamente una autonomía de facto. Incluso los propios kurdos del norte de Siria, Afrin, Rojava, etcétera, decían, a ver, necesitamos el dinero y lo que es los remanentes de dinero que vengan de Damasco, no vamos a negarlo. Otra cosa es cómo lo administremos. Y aquí pasa lo mismo. Sí. Pues hay de todo, hay noticias diplomáticas, por ejemplo, Colombia, claro, se está marcando mucho en el eje, digamos, de los BRICS, ¿no? Y Colombia anuncia hoy, y es aplaudido por Hamás, que Gustavo Petro aprueba la prohibición de exportar carbón a Israel en protesta por la guerra en la Franja de Gaza. Digamos, se van creando esas alianzas, algunas muy claras y con elementos militares muy claros, y otros son más bien intenciones, ¿no? Por ejemplo, los BRICS, bueno, que es Brasil, Irán, China, Rusia y Sudáfrica también, ¿no? Creo. China y Sudáfrica también, justo. La India juega a dos aguas, porque me acaba de llegar un tuit que hoy el presidente, ¿cómo se llama? Narendra Modi. Modi. Dije Modi, no, Modi. Modi va a visitar Kiev. Quiere visitar Ucrania para quedar bien un poco tras la visita a Moscú, que él la vendió como una protesta
por el trato que están dando a los indios en el ejército ruso, porque les dicen que van a ser obreros y al final acaban como combatientes, pero la realidad que fue un acercamiento hacia Rusia y ahora tiene que compensar con un acercamiento hacia Ucrania, ¿no? Y va a visitar Kiev. Vamos a ver qué sale de esa visita. Yo tengo claro que si te llegó barcos con munición de artillería desde la India a Eslovaquia, a Eslovaquia, sí, para que fuese, no, a la República Checa, perdona, a la República Checa. Sí, la otra parte. A la República Checa, sí, a la República Checa, para que fuesen a Polonia, y la India lo sabía. Y por tanto, Modi va a las dos aguas. La India tiene si Pakistán tiene el ISI, el Interservicios de Inteligencia, que es la versión pakistaní, valga la redundancia, de la fuerza Quds, pues lo que es la India tiene la Research and Analysis Wing, es decir, la Oficina de Inteligencia y Desarrollo. Está cavilando siempre entre los países de la antigua Commonwealth para ayudarle, pero siempre se hubo navegar en dos aguas porque poca gente lo sabe. Y la India fue de los que condenó directamente el ataque la invasión soviética a Afganistán. No obstante, vendía armas tanto a los mujahidín como al gobierno de Kabul. Es decir, hay un pragmatismo bélico ahí, por así decirlo, que se ve en muchos casos. Este es otro. No, y por ejemplo, la India tiene muy buenas. La población india, yo leo algún periódico indio de vez en cuando porque, bueno, tiene seguimientos distintos, ¿no? Y se les ve muy a favor de Israel en esta guerra con Irán. Siempre. Muy. Sí. Démonos cuenta que encima hay dos motivos. El primero y fundamental es que todo aquel que Pakistán ve mal es aliado de la India. Claro. Y Israel no iba a ser menos. También no hemos de negar una cosa. La India tiene 500.000 de ciudadanos hindúes, pero de credo judío. Recordemos también el atentado de Bombay de 2008 que se dirigió a una de las principales sinagogas de dicha ciudad, ¿no? De hecho, uno de los héroes de la India durante la Guerra de Liberación de Bangladesh, que quizá lo nombraste en tu programa, Paco, no lo recuerdo, era un vicealmirante indio de origen judío. No me suena a mí ese tema, ¿no? No, es que son tantos. Rafael, tenía nombre encima de la tierra. Rafael era un judío de Basora, justamente en Irak, cuyos padres emigraron a la India durante la partición. Ajá. No me acuerdo de eso. Iba a hablar de un vídeo, voy a poner un vídeo que tiene que ver con algo que yo traté en un programa, que es la fuerza de Radwan, que es una fuerza que se entrenó por parte de Hezbollah para atacar a Israel. Es decir, ahí Israel, sabemos todos que vigila muy bien las fronteras, que tiene vallas, sistemas tal, entonces creó esta fuerza Radwan como una fuerza de asalto para atacar la valla por arriba y por abajo, ¿no? Y por abajo ya vimos algún vídeo que os mostré hace tiempo de esos túneles subterráneos en la frontera norte, que la gran diferencia que tienen con la sur es que en la sur son de arena, son más fáciles de escarbar, hay que mampostar, ¿no? Y los de la zona de Hezbollah son en piedra, son más difíciles de perforar, pero no hace falta hacer mampostería, ¿no? Y incluso yo creo que ante bombardeos son mejores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el vídeo de propaganda de una base que le llaman IMAD 4. Y vamos a ver el vídeo. IMAD 4. Sí. Va por un paisano, sí, por el IMAD Munier, que es el antiguo comandante de Hezbollah, y también Radwan viene por su nombre de guerra, su cuña en árabe, que era Hajj al-Radwan. Efectivamente, pues había hablado de ellos. Efectivamente. Pues vamos a hablar de este anuncio propagandístico que acaba de poner Irán en sus medios. Lo voy a ir parando para que no me dé problemas y la idea es, bueno, comentar, ¿vale? Y si me da problemas, todo el mundo sabe que yo no lo pongo para hacer apología de un grupo, sino lo contrario, más bien, ¿no? La resistencia del Líbano, la posesión de armas y equipamientos y capacidades, y la habilidad y la experiencia y la práctica, y la determinación y el coraje y en cualquier momento desde el lanzamiento en la región. Bueno, aquí lo que estamos viendo, para los que estáis en iVoox, es como la apertura de este túnel, ¿no? Un motorista encapuchado abre
la puerta y ahora vemos el interior de esta base, ¿no? En honor de Radwan. موجودة عندنا وهي الصواريخ محفوظة ومنصوبة وفي سوية ممتازة جدا. Algo interesante, ¿no? Es el culto al mártir y a la imagen, ¿no? El martirio a la imagen, adornando las galerías, ¿no? En vez de poner los cuadros de Ikea que quedaban chulos ahí. Por orden te puedo decir que de izquierda a derecha es el primer líder de Hezbollah, es Abbas al-Musawi. En el centro, Qasem Soleimani, aunque me aparece con ropa de civil. Y a la derecha, pues Hach al-Radwan y Matt Munier. El Radwan, para que me lo veáis este programa, que lo hice el guión yo y quedó chulo. Por favor, verlo, que lo vio poca gente. Para mí fue de los mejores, lo digo en serio. Por favor, que la gente lo vea, porque sacaste cosas de... Es que la gente conoce Hezbollah, la unidad 800, que es la de guerra informática, guerra electrónica, y la Radwan, que encima tiene un poco de todo, es una guerra híbrida total, o bueno, un combatientes asimétricos, es la gran desconocida. Si la gente no lo vio, vuelvo a repetir, yo también le convino a que le eche un vistazo. Sí. La voz no es la mía. Ahora se preparan los vehículos de lanzamiento de cohetes para salir. Se parece en el fondo, si os fijáis, al vídeo que pusimos antes de Irán, ¿no? Eso sí, si te fijas, los camiones son camiones civiles, no son camiones militares, pintados un poco para imitar que tienen un blindaje balístico, ¿no? Eso. Aquí los sistemas de cohetes. Importantes son casi siempre cohetes, no creo que tengan muchos misiles, a mí me suena que tienen todo cohetería. Generalmente son, desde el año 2006, cohetes Katyusha. Bastante potentes, pueden llegar a hacer muchísimo daño. En algunos casos se han quedado obsoletos, pero se habla de que si Hezbollah era capaz de tener bajo tierra misiles Scud, lo veo poco probable. Estos no son, por lo menos. Aquí podemos ver uno de las lanzaderas y otro camión. Otro. Aquí parece que hay otro a la izquierda, una furgoneta. Lo digo para ver un poco el tamaño, ¿no? de las instalaciones. Otro lanzacohetes. Así visto, parece estos camiones más con una Z. Le falta, ahí si te fijas, uno de los laterales tiene una Z casi dibujada. Sí. Vamos a alucinar. Encima justo de la luz. Sí. Homenaje a sus aliados. Bueno, voy a avanzar un poco para no tener ahí tanta intriga. Bueno, están pasando varios. Y aquí vemos la salida ya. El problema es si algo tiene una salida, puede ser cegada. Yo tengo esa teoría. Tú puedes tener un gran túnel, pero si te lo ciegan, no sirve para nada. Una vez que está una de estas bocas, lo van a cegar. Mira, el sistema de apertura, si os fijáis, neumático para blindado supuestamente. Y aquí ya está el que van a lanzar. Mira, no lo sacan. ¿Lo vistes? Lo elevan. Lo ponen en cuesta y hacen como los de cohetes de Hamas que salían del túnel con una trampilla. No sacan el camión. Perdón, mira, fíjate. Este detalle friki a mí me recuerda a una serie que ponían hace muchísimos años de dibujos animados que se llamaba Mask, que era combatiendo, pues como vehículo de última generación, era un plagio malo de Transformers, era una serie belga.
en dibujos animados y me recuerda un poco a eso. Perdón por el momento friki, pero es que acabo de verme pues con 40 años menos. Sí, sí, sí. Bueno, esto es más complicado, tienes que pegar más bocas porque habrá muchas. Sí, sí, sí. وباتت المقاومة Oh, espera. تملك من الصواريخ الدقيقة. A ver, esto es un discurso del líder supremo de Hezbollah, ¿vale? De Hassan Nasrallah, sí, sí. Sí, sí, lo voy a intentar traducir. La resistencia ahora poseemos precisión y no precisión misiles, misiles de precisión y no precisión. وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات Con capacidades, con armas capaces. Sí. التسليحية ما إذا فرضت Así que si Israel impone la guerra en el Líbano, إسرائيل على لبنان حربا ستواجه Israel frente a su destino y la realidad que no esperaba ningún día. من الأيام Israel, eso es. المعركة La معنا guerra que nosotros extenderemos a través o más allá de Palestina. شعاعها على طول فلسطين المحتلة من الحدود Desde el Líbano, desde las fronteras del Líbano a la frontera de Jordania. اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر Mar Rojo. من كريات شمونة Bueno, de إلى Simona Kiryat a Eliat. Bueno, esto es un vídeo propagandístico. Por favor, nadie piense que yo estoy a favor de este vídeo, aunque el robot me lo va a hacer y seguro que me castigan este vídeo por intentar mostraros la realidad, la historia, lo que sucede. Y una pregunta, Paco. ¿El vídeo sacado directamente de un sitio que lo había mandado Hezbollah? Lo digo por lo de una cosa que puede ser guerra psicológica, que es que tenía subtítulos en hebreo. No, esto está sacado a propósito en hebreo por eso. Eso Para me que refiero, se es una guerra psicológica para meterse al sí, cuerpo. Sí. No, está muy pensado. De hecho, donde lo saqué destacaba que estaba en hebreo por eso. Sí. Yo me acuerdo de hay una página web que era de Memri, que suele ser incluso de exiliados iraníes que, bueno, están en contra de la República Islámica y sacaban varios de esos vídeos y yo me preguntaba, ¿tendrán traductores en hebreo? Y me dijeron, no. Directamente de Hezbollah hay gente que habla perfectamente, de la época mucho palestino exiliado del Líbano que vivió en campos de refugiados, luego se educó en Israel. No, y la zona sur del Líbano que estuvo, bueno, bajo control israelí. Israelí, claro, sí. Preguntan aquí si se da con tuneladora los túneles. A ver, viendo, aquí hay de todo. Hay zonas con tuneladora. Si os fijáis, espera, yo no soy ingeniero de minas, sí, pero bueno, por decir, hay tuneladora, yo creo que está más bien picado y después le echan algún producto para consolidar la estructura en esta zona. A ver, hay lo que llaman tuneladora de gemas. Creo que esto me ha comentado mi hermano, que sí que es ingeniero de minas, pero un día y por otra motivación, vamos. Y creo que lo que hacen es como una especie de oruga, que lo que vas perforando tienen cabeza con punta de diamante. Sí, son circulares, es circular eso. Exactamente. Y luego tendrán que colocar algo para que evitar el derribo si hay cualquier cosa. O sea, es decir, colocar pues topes para evitar un derrumbe que, bueno, estos túneles suelen estar bastante metidos bajo tierra, ¿eh? Estamos hablando quizá de que puede estar de 100 a 200 metros bajo tierra, que no es poco. Sí. No, yo creo que está con tuneladores en unas partes y otras puede estar a picado, digamos, con barreno. Como se hacen las minas asturianas, tú clavas, perforas, haces una cata, metes el barreno, estalla y vuela una parte. Sí, en algunos túneles que vi se ve la perforación en diagonal de los barrenos. De hecho, tengo un vídeo. Cementerios nucleares hacía ese tipo de tunelación. Que se depende mucho del material que tengas, también la forma que quieras hacer el túnel. Y el terreno, porque el terreno de Líbano, lo que pasa es que en Cisjordania y demás son zonas elevadas. El Líbano, no quiero decir que no tenga zonas montañosas, pero es muy planicie. Es muy, digamos, sencillo de perforar. Son tierras piroclásticas, que son de casi arcilla. Espera, aquí tengo un vídeo. A ver si lo puedo descargar. No, hasta ahora no puedo descargar. Un segundo. Sí. Este es un túnel de hace ya 2007, lo digo bien claro, 2007, que fue 2007, sí, después de la guerra del 2006, cuando llegaron los primeros cascos azules, hubo una investigación y encontraron varios túneles. Uno de ellos es este. Y si os fijáis, este no está con la tuneladora, sino que yo creo que está perforado con alguna máquina
porque no hace un círculo perfecto como haría una tuneladora, sino que es como entrantes, ¿lo ves? ¿No? Como que va arrancando cachitos. Esos túneles, si no me equivoco, son los que se llamaban de base. Es decir, no salían suministros de armamento y demás, sino que ahí se ocultaban líderes para hacer reuniones. De hecho, Soleimani se solía reunir en ese tipo de túneles con Hassan Nasrallah o de aquella Mustafa Badreddin, que era el segundo jefe militar de Hezbollah, que murió en la guerra civil de Siria. De hecho, os voy a poner un vídeo que tengo en el vídeo de Radwan. Por favor, mira que poca gente me lo vea, aunque está hablando por una IA, no se oye, ¿no? No se oye, ¿no? Vale, espera. Un segundo. Aquí se ve el intento de Radwan de superar la valla. Tenemos la valla por arriba. Como los planes era hacerlas tallar para entrar, pero también por abajo, aprovechando los túneles que el que tú dices era un túnel de esos, un túnel de paso de la frontera, no una base de cohetes o de misiles. Otra cosa más, que no sé si la gente se fija, el armamento de Hezbollah no suele ser el armamento ligero típicos AK-47, etcétera. Estamos hablando de fusiles de precisión. Sí, estos Radwan tienen buenas armas, sí. Estaba buscando a ver si encontrar. Mira, aquí cuento quién es Radwan, la historia de Radwan. Mira, lo que decías tú, las armas y tal. Ver el programa, que merece la pena, os lo prometo. Bueno, vamos a seguir, ¿no?, con el tema este, porque Hezbollah sigue con su dialéctica. En las últimas horas, por ejemplo, lanzaron varios drones en el norte de Israel. Según las fuerzas de Israel, dicen lo siguiente: hemos identificado varios objetos aéreos sospechosos que cruzaban el territorio desde el Líbano. Los cazas de defensa aérea han interceptado con éxito algunos de ellos, mientras que otros han caído en el Mossad de Yará. Más cosas sobre esta zona de hablan de una cosa interesante que la había encontrado. Aquí está. Hezbollah ataca con escuadrones de drones 2 bases israelíes, una a 20 kilómetros de la frontera. El grupo chií libanés Hezbollah ha anunciado este lunes que ha atacado con escuadrones de aviones no tripulados 2 bases militares en el norte de Israel: el cuartel Yahara, la sede de la Brigada Occidental 300 y la base Sanat Shim. Si bien el cuartel de Yahara se encuentra a poca distancia divisoria del Facto entre ambos países, en un mapa de la acción, bueno, no hay daños que se aprecien. Y después había una noticia que me parece muy interesante, que era Hezbollah decía que había paralizado un intento israelí de meter tropas, que una especie de operación de exploración israelí en territorio libanés. Sí, es muy común. Una operación de comandos. Porque esos comandos generalmente encima ni siquiera son, quiero decir, suelen ser o etíopes, los llamados falasa, que se mueven bastante bien por el territorio, o beduinos, para no dar el cante. Entonces, a los beduinos generalmente se les lleva con sus propias ropas y hacen, bueno, pues sobre todo son misiones de infiltración y sabotaje. Infiltración para tener información, sabotaje, pues el propio nombre indica, pues supongo que estarían buscando incluso la zona de suministros para esa reactivación al aumento de drones, ¿no? Planta de fabricación como tal no tiene Hezbollah. Va a sonar a chorrada lo que digo, pero en muchos casos les sale barato hacer los drones. Sí, tiene tecnología iraní, hay lo que es ingeniería inversa, pero están utilizando, y que nadie se lleve las manos a la cabeza, perdón, porque es harto común, impresoras 3D. Sí, todos los datos de la noticia. Hezbollah confirma la muerte de 2 de sus combatientes en un ataque israelí en el sur del Líbano. El partido chií libanés Hezbollah ha confirmado este lunes la muerte de 2 de sus miembros. Sus nombres, Abbas Melhed y Mohamed Hassan, de 34 y 19 años, respectivamente, que han fallecido en el camino a Jerusalén, término con el que Hezbollah se refiere a las víctimas de los enfrentamientos. Previamente, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés había informado que la muerte de 2 personas en la ciudad de Jula, en un ataque atribuido al ejército de Israel. No, pero este es un ataque bombardeo, no es un ataque el que yo he oído. Operaciones especiales. No es un ataque ni de tierra ni bombardeo, ¿no? Ha sido aéreo, ¿no? Fuerza aérea. Sí, espera, a ver si no encuentro.
Al menos 2 muertos en un nuevo ataque israelí contra el sur del Líbano. Son estos, ya ha confirmado la noticia. Perdona, pues ahora no encuentro para leerosla. Bueno, pues lo encuentro, ya os lo leo al final. Pues más o menos dimos todos los puntos. Hay una noticia interesante también que Yemen vuelve a decir que otro ataque a sus puertos o sus instalaciones aumentará la escalada, ¿no? De los hutíes, digo. Están atacando el puerto principal de los hutíes, que es el de Hodeida, ¿no? Y claro, ahí entra toda la mercancía, que generalmente es contrabando, y armamento. No se ha descubierto todavía, o sea, no está puesto, digamos, sobre el asador, pero parece que ha llegado una remesa de armas norcoreanas a Yemen. No lo digo en plan, perdón que no estoy siendo teórico de la conspiración, y mucho menos. Se ha demostrado, el contenedor está ahí, solo falta que tenga el número de serie, pero la procedencia era desde el puerto de Hanyong, creo que era en Corea del Norte, efectivamente. Sí, sí. Mira, hay una noticia que fallece un militar israelí que le habían quitado un arma en Cisjordania y le habían dado, o sea, un tiro con su propia arma. Es decir, en Cisjordania también hay cosas, ¿eh? No está tan calmado como puede parecer. Y hay una noticia que me parece también llamativa, que la tengo aquí. Esta. La Fiscalía de Israel investiga a un cantante que pidió que no quede ni una persona en Gaza. La Fiscalía israelí ha abierto una investigación contra el cantante Eyal Golan por unas declaraciones en las que pidió borrar Gaza y que no quede ni una sola persona allí. Es decir, la diferencia en un Estado de Derecho, una democracia, es que incluso estas aberraciones, aunque alguien piense que lo piensa toda la gente, la realidad es que en un Estado democrático sigue siendo ilegal decir eso. Y Eyal Golan, de hecho, es un antiguo conocido de, digamos, la extrema derecha, no religiosa, pero sí más conservadora, tipo de bloque Beitenu, y creo que era, bueno, uno de los primeros fans más violentos de el Hapoel Tel Aviv o el Maccabi de Haifa, uno de los dos principales equipos de la zona, ¿no? Ese que dice que, aunque ha sido multado varias veces, que en sus filas nunca habrá ningún jugador de origen árabe o musulmán. Este sería Golan, ¿no? Pues está investigado por la Fiscalía de su país. Pues vamos a seguir la noticia porque es interesante, ¿no? Es interesante que en Israel la justicia, ¿no?, está claramente a favor de un Estado democrático y de derecho, ¿no? Es decir, no, a ver, el respeto. Hablando de todo esto, el anterior presidente, no primer ministro, el presidente del país, ahora está Bush y Herzog, pues Reuven Rivlin era un juez independiente y es cierto que él fue polémico porque pasó de abogar de la solución de dos estados bajo un paraguas democrático, bueno, la solución de Oslo, a una de un solo país, pero con el mismo régimen de derechos para todos. No obstante, siendo juez de creo que era de distrito en Jerusalén, primero y fundamental, hablaba árabe. Y segundo, en más de una ocasión que hubo crímenes de odio contra árabes israelíes o palestinos viviendo en Israel, él medió a favor de ellos. Es decir, desgraciadamente lo que hay ahora mismo es un gobierno, sí, el gobierno más derechista o más quizá extremista, no vamos a negarlo, de Israel. Pero también hay movimientos de los que el propio gobierno silencia, como son Madres por la Paz, como también las hay en Rusia, también las asociaciones de pacifismo, muchísimas. Otra cosa es que los medios de comunicación son los que son, como en todo el mundo, y que hay un gobierno que ya intentó silenciar incluso a la propia judicatura. Acuérdate el año pasado, cuando por esta época también hicimos mucho antes del 7 de octubre, aquel programa acerca de lo que era la propia guerra de Israel, que era un Estado dentro del Estado luchando contra ellos mismos, como era el caso de la judicatura. Pues más o menos hablamos todos los temas que teníamos un poco así entre muy puntillas, porque dijimos, vamos a hablar de esto, esto y esto, y van saliendo cosas, y por lo tanto creo que hacemos un guiño al público, que nos hagan las preguntas, y vamos ya a septiembre a hablar de este conflicto y otros, Mariano, porque por desgracia la actualidad va a seguir ahí, Oriente Medio seguirá, y también podríamos un día hablar de la zona de la India, la zona de Pakistán, que hicimos varios programas sobre Pakistán y Afganistán. Voy a decir que vean también tu programa que hiciste en solitario muy bueno acerca de Bangladesh, donde también el efecto derrame de mil cosas se va a ver presente.
De hecho, un inciso antes de las preguntas, pues está habiendo polémica ahora porque, bueno, el 15 de este mes fue el tercer aniversario de la caída de Kabul y el antiguo vicepresidente, Amrullah Saleh, ha dicho cómo Estados Unidos se ha rápidamente formado un gobierno tecnócrata en Bangladesh que corre riesgo de guerra civil y desintegración y en cambio nosotros nos dejaron de lado, ¿no? Entonces es interesante tener esos puntos de vista, desde luego. Pues vamos a seguir el tema de Bangladesh porque las muertes de muchos hindús puede hacer que la India también active otros protocolos en esa zona, ¿no? Es decir, que todo se vaya uniendo en algo mucho más grande, ¿no? Porque al final esto de Bangladesh está unido también a servicios secretos de otros países, a intereses propios, el islamismo radical también, está todo mezclado en algo más explosivo. Y nadie quiere que haya un efecto cingalés, por eso me refiero que nadie quiere que haya un efecto tipo Sri Lanka a los 80, 90, sí. Por la intervención de la India y que le costó la vida al propio Rajiv Gandhi, ¿no? Que se presentaba para candidato a primer ministro. Y fue el primer ataque de suicidio que vi en mi vida. Aquella tigresa también que se voló por los aires matándole a ella a varias personas. Bueno, vamos a dejar estas preguntas importantes y vamos a ir a una más importante que nos hacen aquí John Alcorta, que pregunta: Campa, ¿la sidra mejor vasca o asturiana? No hay duda que la chuleta aquí. Vamos a dar un brindis al chuletón vasco, ¿vale? Sí. Pero la sidra vamos a la asturiana y así no discutimos. Es que mira que he probado la vasca y es un poquito más amarga y demás. Y desde luego encantado de la idea del chuletón. Que por cierto, unos amigos de Victoria me deben uno. Pero yo barro para casa, lo siento. Sidra asturiana, chuletón vasco y cachopo asturiano. Ya está, vamos ahí solucionado. Pues vamos a las preguntas importantes. ¿Qué hay de la imagen propagandística de Irán mostrando que se había acercado a un portaaviones americano con un dron? ¿Verdad o propaganda? A ver, el vídeo es cierto, grabaron, pero como dijo un amigo mío que es militar, dijo: ¿y quién te dice a ti que no estaba supervisado el vuelo del dron? Que no estaba detectado. Es que el problema es que son aguas internacionales, tampoco puedes destruir un avión así por así si no es hostil. Claro. Exactamente, porque era un avión de reconocimiento. A ver, hubo las maniobras que era del año 2018, Imam Hussein, creo que se llamaba, cuando se reactivaron las sanciones por parte de la administración Trump contra Irán por el supuesto programa nuclear, y había varias lanchas rápidas que estaban fondeando el Golfo de Bandar Abbas, pero es que llegaron hasta Bahrein. Entonces, muchas veces para sacar músculo y decir, si llegamos a Bahrein, podemos llegar en cualquier momento a cualquier otro sitio, fotografiar esto y lo otro. Pero es que esto lo hace Irán, lo hace el 90% de la Fuerza Aérea Naval de cada uno de los países que estén en esa zona, ¿no? Porque es un punto caliente, máxima ahora con la crisis del flujo. Esto hay que recordar que, mirad la fecha, 26 de noviembre del 23, no estaba activado tampoco, digamos, un operativo tan grande contra Irán por parte de Estados Unidos. No había comenzado los UTIs en potencia a ser un peligro tan grande como en el 2024. Es verdad que es poco después del 7 de octubre, sí, pero no creo que sea... A ver, si les pillaron, bueno, pues mira, la verdad que les hubiese hecho un feo con un dron kamikaze ahí, pero no un día en el barco, no os preocupéis. No quieren un efecto georgización. Ahora también se cumplen 16 años de la guerra ruso-georgiana y los momentos pre-bellum eran pues aviones georgianos sobrevolando lo que era, o drones, las zonas rebeldes de Sujumi, es decir, de Abjasia y de Osetia del Sur, y que fueron derribados por lo que era la Fuerza Aérea Rusa. Claro, ahí tampoco se puede hacer nada porque no son aguas internacionales, tampoco es territorio internacional porque es una zona gris, aquella que no está reconocida ni por la ONU, ni por tal, que pertenece a un país pero que no tiene control del mismo. Se podría hablar también de un efecto Chipre. Entonces sí, es una arangana para sacar músculo de Irán, pero como bien has indicado, Paco, incluso mucho antes de esta época, ¿no? Del ataque a los hutíes, etcétera. Sí. Pues vamos a más preguntas. ¿Cuándo van a hundir el puente de Crimea? Bueno, Ucrania en frente de batalla. O cuando haga un programa de Ucrania, me mezcléis todo. ¿Qué opina Mariano de 2 rehenes de Hamás, uno etíope y uno beduino, prisioneros desde el 2014 y 2015? A ver si son prisioneros. Ah, vale, prisioneros, vale, secuestrados por Hamás, ¿no? Secuestrados por Hamás. A ver, sí, prisioneros me refiero. El beduino se le asocia por el tipo de clan a uno de los más, digamos, ligados al Shin Bet, a la inteligencia militar israelí,
y el otro, pues el etíope, creo que tuvo la mala suerte de estar fondeando, creo que era a ver, a lo mejor luego se descubre que esa gente se quedó de más, o de algún operativo de inteligencia, pero en principio era un pescador que tuvo la mala suerte de fondear cerca de las aguas de Gaza y capturarlo. Y todo el que cae pues en esa zona, que puede estar incluso hace poco, pues fijaros que esto no, había un geógrafo beduino, Ghazi Fadlallah, que ha sido detenido, es ciudadano árabe-israelí, pero fue detenido por Israel por un GIS que hizo de un sistema de información geográfica que hizo sobre Gaza, y en Gaza, cuando fue a unos archivos ahí que había de la Administración General, también fue detenido por Hamas, con lo cual este nivel de paranoia es bastante amplio. ¿Por qué están franceses e ingleses en una coalición para defender a Israel? ¿Qué ganan? Pues, ¿no? Ellos dicen que es por la libertad de los mares y por los intereses que tienen económicos en la zona del Mar Rojo. Del Mar Rojo, justo. Y las relaciones que tienen también con Israel. Y también no solo eso. Por el Mar Rojo tiene que llegar la mayoría de armas a uno de los pocos países de la francofonía que no se ha levantado contra ellos, como es Djibouti. Porque Djibouti básicamente vive de una base militar francesa, otra turca y otra estadounidense. Sí. Las cosas como son. Israel no logra detectar la construcción de los túneles, no hay movimiento de tierras ni escombreras. Ese es el tema, yo creo que los tienen que tener algunos más o menos fotografiados, pero en el caso de Gaza, que hicieron muchos túneles, yo creo que iban sacando la arena poco a poco. Un vídeo que tengo en el canal, la entrada del túnel estaba hecho en una especie de fábrica, en una nave industrial, empezaban el túnel ahí y la arena la irían sacando a través de los invernaderos que había cerca, que eso es habitual, los vas sembrando en la tierra los invernaderos. Recomiendo a la gente que esté viendo el programa 2 libros del mismo autor, el de Hamas por una parte y el de Hezbollah. No sé si fue el de Hezbollah primero y el de Hamas después, de Matthew Levitt, y otro de Alan Dershowitz que se llama Los túneles del terror, ¿no? Alan Dershowitz es verdad que es uno de los principales lobistas de Israel en Estados Unidos, puede ser bastante poco imparcial, pero el tema de los túneles tiene apreciaciones muy buenas. Entonces, el libro yo no sé si está descatalogado. La traducción en español era Los túneles del terror, Terror Tunnels, y muy recomendable, por lo menos para hacerse una idea de toda la logística, toda la ingeniería que hay detrás de ello, que no es poca, porque también quiero añadir una cosa. Vemos siempre llamamos a los autoproclamados mujahidín, a toda la gente de estos grupos militantes como poco menos que analfabetos. No, mire usted, son bastante inteligentes, algunos con titulaciones técnicas muy potentes y con conocimientos para hacer una guerra simétrica, por haber combatido en Afganistán, en Chechenia, etcétera, que utilizan todo ese, esquema para aplicarlo en su región. Preguntan aquí una pregunta que, yo creo que no está muy acertada. Pregunta, ¿crees que puede afectar el ataque de Irán a Israel? ¿Y qué pasará a futuro de Irán? Vi en otros vídeos que Israel no tiene aliados y por eso le queda la guerra porque está perdiendo. Israel es verdad que no logra el objetivo principal de destrucción de Hamas, pero eso que no tiene aliados, tampoco es cierto, porque Estados Unidos le sigue suministrando armas, le está parando los ataques, por lo tanto, no es que no tenga aliados, no tiene aliados que actúen militarmente en esta guerra. Globales. Claro. Sobre todo por el caso de también lo que fue, no me sale el nombre ahora, la acusación por parte de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, es decir, no estamos hablando de un estado paria, pero que ha estado muy tocado por no haber logrado el objetivo en el tiempo establecido, ¿no? Ahora mismo, encima, tenemos una guerra estancada y eso, pues a más tiempo de guerra, peor imagen se hace de un país. Aunque sea una autodefensa o aunque sea agresión, pase lo que pase. A los hechos de Israel, Gaza o Rusia-Ucrania me refiero, ¿no? Espero que no se tome esta respuesta mal, pero es que es un hecho. A más tiempo de guerra se perderán apoyos, sobre todo por cansancio de la población. Incluso habrá gente que se canse en lo que es todo lo relativo a gente iraní que dirá, están gastando dinero en sus guerras exteriores, mientras que la población de Irán no se puede independizar de casa de sus padres con menos de 35 años. La economía mueve bastante silo detrás de ello. Entonces, si empiezan a fallar lo que son esos llamados aliados, es por el tema, más de un tema quizá moral, más de un tema quizá político, pues por causas económicas. Hay una noticia que tiene que ver con esto de que no todo el mundo está a favor de las guerras, ¿no? Por ejemplo, el Líbano. Líbano está capturado, secuestrado por Hezbollah. Yo entiendo que es un país fallido. Y hay una noticia que es el corte del suministro eléctrico de la empresa Lebanon Electric,
que al parecer tuvo un problema de suministro en una de las últimas instalaciones que tenía, se quedó sin petróleo para quemar y hacer electricidad, e implica un corte, ¿no?, de la central eléctrica de Zahrani. Y eso pone bajo, digamos, ¿cómo se dice esto, hombre? La picota, ¿no? En la picota, no, bueno, que pone bajo restricciones eléctricas a todo el país. Sí, el Líbano va a empezar a sufrir una guerra y va a empezar, yo creo, que a culpar a Hezbollah de todo lo que sucede. No creo que... No, si es en este caso no es culpa de Israel, ¿eh? Sí, no. Yo no sé si recuerdas que, y poco se habla, de que en 2019 hubo, 2019, 3 revoluciones árabes, probablemente dichas antes. Lo que pasa que luego lo paralizó lo que vino con la pandemia, y era la revolución contra Buteflika en Argelia, su prolongación de poder cuando el hombre estaba muriendo, la crisis económica del Líbano y la crisis política en Irak. Y todo eso poco se habló. Y en Líbano, que siento decirlo, pero ahora se dice estado frágil, y yo creo que sigue siendo un estado fallido y que tiene un componente de un estado dentro del estado, que es Hezbollah, los problemas que se atisban en un horizonte muy lejano son problemáticos. Habida cuenta también de que se cumplen 4 años de la explosión del principal nexo económico o hub económico, que era su puerto, ¿no? La explosión creo que era del 3 o el 4 de agosto de 2020. Entonces, eso va a dar que hablar. Sí, sí. Ahí, bueno, el tema de Arabia Saudí como enemigo de Irán está claro, aunque hubo un intento por parte de China, y yo creo que en el fondo, cuando se vaya reduciendo esta guerra, va a haber una participación de Arabia Saudí en alguna relación más profunda con Israel. Yo creo que eso no, ese pacto de Abraham no acabaron con él. Yo creo que se dirá eso fue uno de los hechos por que ocurrió el 7 de octubre, estoy seguro. Lo intentaron. Está a punto de firmar la paz con Arabia Saudí, que es el principal, no poblado, pero es el principal o el corazón del mundo islámico. Está ahí la Meca y Medina, las 2 ciudades más importantes del Islam, la tercera es Jerusalén. Y en este caso, bueno, se habrá cortado quizá la diplomacia, pero ya cuando Marruecos acepta también lo que es el reconocimiento de Israel, va camino de reconocer a Israel también, muy probablemente, como no parezca, Pakistán. Estoy hablando de Pakistán, ¿eh? Y luego, etcétera, pues, aunque los pakistaníes se nieguen a admitirlo. Pues vamos a ver alguna pregunta en la morada, porque decís que no os hago caso, pero es que no hay pregunta, no puedo... Esto está aquí, lo tengo que borrar porque no... Un segundo, ¿eh? Sí, bueno. Que hay un spam raro ahí. Gracias por tu apoyo. Gracias a los que apoyan al canal haciéndose suscriptores. Muchas gracias. Acordaros que la morada es gratis, ¿eh? Si sois Prime, Amazon Prime, es gratis. No os cuesta nada. Pues vamos a ver un par de preguntas más y finalizamos, si las hay. Sois... soy hispano, ateo, abuelo, madre palestina de la Nakba del 48, opino. ¿No ven ustedes que Israel trata de hacer limpieza étnica y de paso ahora provocar a Irán para que USA haga el trabajo de Israel? Yo creo que esto está muy complicado. Esta guerra tiene elementos de geopolítica, pero también no puedes olvidar que el 7 de octubre el que comenzó todo fue Hamás. Es decir, si Hamás no hubiese atacado, ¿hubiese habido lo que está pasando ahora? No lo sé, eso es muy complicado. Hemos visto la ley del retorno, etcétera, que Israel respondió del peor modo posible. Empatizo con esta gente que viene de la Nakba, vaya eso por delante. No, claro, sí. Y no solo eso, e incluso autores israelíes han llegado a hablar en un libro como Silan Papet de la limpieza étnica de Palestina, refiriéndose como eso a la expulsión de mucha gente, ¿no? Lo que fue la masacre de Deir Yassin, etcétera. Que probablemente habría ocurrido, por desgracia, con un gobierno, como he dicho, tan derechista como el actual de Israel, pues con actos de crímenes de guerra, etcétera, sin haber mediado de por medio el 7 de octubre, desde luego. Pero no podemos negar que, bueno, que el 7 de octubre fue una provocación y al que al final las víctimas en estos casos del 7 de octubre no son solo, obviamente, los civiles israelíes ejecutados en lo que fue todas esas masacres en los propios kibbutz, etcétera. Es la propia población palestina de Gaza que está siendo rehén en la cárcel más grande del mundo, al aire libre, de un grupo fundamentalista que lleva perpetuándose 18 años. Claro. Con todos los problemas que pueda haber por medio, no quiero meterme en política ni muchísimo menos, pero esta misma gente que ahora está abogando por los mártires y demás, pues ha sometido a una especie de talibanización a la población de Gaza.
No, el problema es ese, el problema es que están manipulando y usando a la población de Palestina para algo que es política y en el fondo buscaban esa respuesta de Israel. Y también es cierto que a Israel le interesa que esto escale para que Estados Unidos entre para acabar de una vez con su enemigo que es Irán. Y también en el fondo les interesa a Arabia Saudí. Y a Arabia Saudí le interesa que Irán desaparezca. El problema es que todo esto, si pasa todo esto, nos encontraremos en el estrecho de Hormuz un caos. El petróleo subirá a los límites insospechados y por lo tanto es mejor que esto no escale por el bien de todos, porque lo que pasa en el estrecho de Hormuz es el 30% del petróleo mundial, ¿no? Eso es. Y si se me permite, este caballero, este que han nombrado, que procede de la Nakba diáspora palestina, recomendarle, si me permite, un libro que es del de Bale, del autor de Bob Woodward, uno de los autores del libro sobre Watergate, en el cual habla de esta situación durante los años 80, que también fue bastante, digamos, peligrosa con la guerra Irán-Irak y sobre todo con la que se llamó la guerra de los containers, ¿no? De todo lo que había de transporte de petróleo en el estrecho ya de Hormuz y de Bandar Abbas. Le recomiendo que lo lea si le parece correcto, también al resto de público, y que también, por desgracia, como hemos dicho muchas veces, la historia de ayer quizás modifica o modela lo que es el espectro actual, ¿no? Pues vamos a finalizar ya esperando la respuesta, si la hay, de Irán. Preguntan aquí cuándo va a ser la respuesta. Pues el programa es eso, porque ya nos parece que se está alargando demasiado y en el fondo, el mensaje con el que comenzó el programa, de esto de que no descartan una respuesta, pero que no quieren escalar, puede ser un engaño, una maskirovka al estilo ruso, antes de la invasión de Ucrania, de que se retiraban para su casa, puede ser eso, y que mañana venga el ataque o pasado mañana, o bien un verdaderamente intención de alargar la respuesta porque saben que no están preparados, o bien para que sea un éxito el ataque, o no están preparados para la respuesta que se les va a aventar encima de la cabeza cuando suceda, ¿no? Y esto es algo que creo que es importante que pensemos eso, ¿no? Pues, Mariano, muchas gracias como siempre, por tus conocimientos. Recuerdo a Mariano, que es un experto en todo el mundo del terrorismo islamista, con un doctorado en los talibán, que eso es poca gente que puede decir que tenga eso, y siempre, sobre todo, un asturiano en el exilio, que también es importante destacar que, por desgracia, Asturias, no todos los asturianos estamos aquí, ¿no? Pues muchas gracias, Mariano, como siempre. Si queréis decir algo a los amigos como despedida. Bueno, que es un placer, y con lo que comentabas de la masirovka, etcétera, también hay un término islámico que se llama taquilla, que significa ocultación. La ocultación se puede ver quizá aquí en Irán, ¿no? En el régimen de los ayatolás o en la actual administración, sacando músculo de que van a atacar a Israel, pero luego intentando, que existirán desde luego, contactos diplomáticos por subrepticios para evitar una escalada mayor. Porque efectivamente lo que pueda pasar en los próximos días, meses, años incluso, pues puede modificar no solo la trayectoria geopolítica de la región, sino podemos tener otro descenso al caos económico como 2008. Agradeciendo también los dos comentarios que han puesto hacia mi persona, y un placer, de verdad. Pues muchas gracias, Mariano, y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya servido para saber lo que está sucediendo en Oriente Medio. Es verdad que hacía tiempo que no hacía programas sobre este conflicto. Volveré a hablar de ellos. No sé si cada semana haré un programa con algún amigo o en solitario para poneros al día de este tipo de últimas noticias, y seguiré, como siempre, también informando sobre la guerra en Ucrania, y cuando tenga tiempo, temas así poco tratados, ¿no? Como el que hice de Bangladesh. Me interesaría un día hablar sobre Myanmar, lo que está sucediendo ahí. Bueno, ya no se llama Myanmar, pero bueno, Birmania, como se llama ahora, que está China por ahí también metiendo sus dedos geopolíticos en las guerrillas tribales, y hay muchos temas interesantes. También podríamos hablar de la India un día, Mariano. El último programa que hicimos, que me pareció muy valiente por tu parte y también por mi parte, el de los uigures. Nadie quiere hablar de China. China es lo mejor de lo mejor, pero realmente es un régimen dictatorial que, en el caso de los uigures, muestra lo que es una represión, ¿no? Que en algunos existen elementos islamistas que serían reprimidos en cualquier lugar por terrorismo, eso es cierto, pero aquí hay algo más de una especie de limpieza étnica a un pueblo, el uigur, que no todos son islamistas, como es lógico en cualquier lugar del mundo. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa y os invito a ver el programa sobre los uigures.
que se merece también otro empujón, porque siempre decís, hay que hablar de más temas, pero solo queréis ver los temas de siempre. Pues muchas gracias a todos. Ya sabéis que esto es Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, que por cierto, ya pasamos los 25.000 seguidores. Todo va bien, poco a poco, pero gustaría crecer un poco más rápido. Y sobre todo el canal Papa, el canal antiguo, que es Bellum Artis Historia Militar, que está con 75.000 también. Pasé los dos, 75.000 más 25.000, ¿cuánto da? 100.000 seguidores en total. Ojalá lleguemos a los 100.000 en cada canal para que se pueda entender o demostrar a la gente que un programa que profundiza con gente de calidad que viene a hablar conmigo, que tratamos los temas con seriedad y rigor durante mucho tiempo, no intentamos explicar un conflicto en 5 minutos, sino que damos 1 hora, 2 horas, merece su espacio en Internet. Cuanta más gente demuestre eso, podemos aspirar a un mundo mejor, ¿no? Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y acordaros también de Bellum Artis, historia militar.